En esta cápsula veremos el comportamiento de parámetros del modelo cinético y algunas variantes del mismo. Ya hemos visto esta curva que describe la variación de la velocidad específica de fractura, el parámetro SI, con el tamaño de partícula en un molino de bolas. Esta velocidad de molienda crece con el tamaño de partícula hasta alcanzar un límite en que por el tamaño de las partículas el medio de molienda ya es incapaz de garantizar su fractura y cuando este tamaño crece aún más, definitivamente esta fractura empieza a hacerse cada vez menos probable. En los molinos semiautógenos vemos una conducta similar, pero ahora extendida. Los tamaños en los molinos semiautógenos son bastante más extensos. Entonces, en esta zona decreciente, las partículas pueden seguir creciendo y esta velocidad de molienda también decrecer aún más, generando en este tramo de tamaños lo que se llama en idioma inglés pebbles. No tiene una traducción habitual en el ámbito industrial en castellano. Se habla simplemente de pebbles, de piedrecitas. Y esto se refiere a aquellos cuerpos que son demasiado pequeños para fracturarse por su propio peso y demasiado grandes para ser fracturados por los medios de molienda. En tamaños mayores, el peso de la partícula durante la caída es mérito suficiente para alcanzar energías que conduzcan a su fractura. Entonces, en esta flecha vemos los rangos en que operan los molinos autógenos y semiautógenos, los molinos de bolas que trabajan con alimentación gruesa, que alcanzan a presentar este comportamiento, y los molinos de bolas que trabajan con alimentación fina. Algún equipo previamente ha resuelto la molienda de este tramo, y donde por lo tanto esta conducta de disminución es apenas perceptible. En esta flecha de abajo tenemos también señalado el rango en que la fractura ocurre en buena medida por compresión, mientras que en este otro caso tenemos el quiebre por partición y por abrasión, es decir, el desprendimiento de trozos microscópicos producto de la fricción entre partículas. En esta lámina vemos ahora el efecto en molinos principalmente de bolas del tamaño de bola, pero esto podría aplicarse a un semiautógeno también. Se ve que a medida que el tamaño de bolas decrece, usamos bolas más pequeñas, mejora el desempeño en la molienda más fina, aumenta el número de puntos de contacto y aún así la energía del contacto es suficiente para triturar a la partícula pequeña. Sin embargo, el costo de esta mejora en este rango es una disminución de la capacidad de molienda de los tamaños mayores. O sea, al desplazarse hacia la izquierda esta curva, ¿no es cierto? Si tomamos un tamaño cualquiera, por ejemplo podemos ver que de este tamaño, ¿no es cierto?, esto va decreciendo, y si tomamos un tamaño mayor, entonces este punto decrece hasta acá y decrece hasta acá. Es decir, las bolas pequeñas son crecientemente incapaces de moler por compresión y fractura cuerpos más grandes, los cuales por lo tanto quedan sometidos a un desgaste abrasivo. En esta lámina también tenemos otra ilustración de cómo se comporta la curva de velocidad específica de fractura en un molino semiautógeno cuando varía el nivel de bolas dentro del molino. Esta conducta es de lo más notable. Si partimos de una determinada curva, ¿no es cierto?, de partida, a medida que agregamos más bolas, se deteriora el desempeño en los tamaños más finos, pero a su vez mejora el desempeño en los tamaños más gruesos. Es decir, las partículas mayores reciben una mayor concentración de energía, ¿no es cierto?, o una energía más concentrada en impactos que contribuyen a su fractura.
Aquí tenemos otras dos láminas que ilustran otros mecanismos de fractura, pero esta vez tenemos distribuciones de tamaño. Esta ya no es la velocidad específica de fractura. En el caso de la abrasión, el comportamiento típico que se puede ver en un fenómeno de molienda, si se puede llamar molienda, eso por abrasión, tenemos el comportamiento habitual, ¿no es cierto?, de una pequeña fracción de tamaños mayores, por lo tanto esta curva es cercana al horizontal. El decaimiento a medida que vamos avanzando hacia el tamaño más fino, pero hay una zona donde se encuentra muy poco material, que por lo tanto la línea es casi horizontal, y solamente decae al final, en los tamaños más finos, que esto justamente corresponde al desgaste por abrasión, es decir, mucho tamaño, pero muy fino. Cuando en vez de abrasión lo que tenemos es desprendimiento de trocitos o chips, entonces esto, en vez de tener un avance brusco en la zona muy fina, va aumentando paulatinamente con una pendiente similar a la que tienen los procesos de fractura de material más grueso, pero en un rango más fino. Es decir, estos son trozos de esquinas, de vértices, ¿no es cierto?, que van desprendiéndose producto de la acción del ambiente moledor. Entonces, pero lo característico es que también en ciertos tamaños intermedios se genera muy poco material. En esta parte de la cápsula ahora veremos el resultado de una serie de experimentos donde se varió la energía específica de molienda en un molino de laboratorio a través de variar la fracción de la velocidad crítica 0,53, 0,60, 0,80, el nivel o volumen de bolas 0,50, 0,50, 0,35 y la fracción de llenado de huecos, que se mantuvo en realidad constante. Según eso, se alcanzaron 6 niveles distintos de intensidad energética dentro del molino, que condujo para una misma alimentación inicial a 6 distribuciones de tamaño de fragmentos, todas claramente distinguibles una de otra. En esta gráfica se muestran las curvas cinéticas de desaparición para cada uno de estos experimentos. Ahí se ve que las pendientes varían en función justamente de las intensidades energéticas respectivas. Precisamente, si ahora se normalizan estos datos en función de la energía que ha recibido el molino en cada una de las etapas, encontramos que todas las curvas se funden en una sola. La pendiente de esta curva unificada recibe el nombre de velocidad específica de fractura en función de la energía y se denomina habitualmente SIE. La velocidad específica de fractura en función del tiempo y en función de la energía están relacionadas. Si consideramos el hold up o carga contenida en el molino y la potencia que consume el molino, la relación entre ambas magnitudes es que el producto de la velocidad específica de fractura por la carga del molino dividido por la potencia nos entrega la velocidad específica de fractura en función de la energía. Dimensionalmente, la velocidad específica de fractura tiene valores de 1 partido por tiempo. La carga del molino tiene valores de masa y la potencia tiene valores de energía partido por tiempo. El tiempo desaparece, por lo tanto, de la expresión y nos queda el inverso de la energía específica. Es decir, esta magnitud SIE tiene dimensiones de toneladas por kilowatt hora. Hecha la definición anterior, entonces podemos adaptar nuestra ecuación de balance de materia, nuestra ecuación cinética, a las nuevas coordenadas.
Si la ecuación original está en función del tiempo, podemos hacer la transformación de tal manera que la diferencial del tiempo pueda ser sustituida por la diferencial de energía, considerando la definición, y al hacer la sustitución tenemos una ecuación muy similar a la anterior, pero en función de la energía específica que se ha agregado al molino, donde característicamente está el término que marca la desaparición de materia del tamaño I hacia tamaños menores y la aparición de fragmentos de la fractura de tamaños mayores que van a dar a tamaño I. Por último, aparece la ecuación en su forma matricial. Existe todavía un constructo alternativo para trabajar con este modelo. Este es el modelo simplificado. Si se parte de la ecuación original del balance y se suman las I menos 1 ecuaciones para los tamaños mayores que I, que en este caso va a ser representado por K va desde 1 hasta I menos 1, se obtiene esta sumatoria de sumatorias, donde se combinan I, J y K. Si definimos una fracción acumulada de tamaño como la suma de las fracciones de tamaño de todos aquellos que están por encima del tamaño que es objeto de interés, tendremos un nuevo conjunto de ecuaciones. Si reemplazamos en la ecuación anterior las sumatorias de fracciones de tamaño por esta nueva nomenclatura de R, y si tenemos en cuenta que la doble sumatoria, por un desarrollo matemático que no vamos a examinar acá, se anula, llegamos a un modelo cinético bastante más simple, en que para cada tamaño I, este se comporta como si fuera un proceso de primer orden simple. Y por lo tanto, el retenido acumulado, la fracción de peso retenido acumulado, disminuye exponencialmente en el tiempo para todos los tamaños. Y por último, del mismo modo que vimos anteriormente, es posible también generar una versión de energía del modelo cinético simplificado, haciendo las mismas sustituciones. Y también esto nos brinda una ecuación cinética bastante simplificada. Y de esta manera damos por terminado este clip.